Estimadas y estimados, vamos al instalar esta sesión, estimados colegas, vamos a saludar al ministro Nicolás Izaguirre, a la ministra Jimena Rincón, al ministro Rodrigo Valdés, a la subsecretaria Julia Urquieta, al subsecretario Francisco Díaz. Muy contentos de tan importante compañía en este debate. A continuación, el secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata en el despacho del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo. En segundo lugar, señor presidente, se ha recibido una nota del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista, por medio de la cual da cuenta del reemplazo temporal de la señora Denise Pascal por el diputado señor Luis Rocaful. Finalmente, también un reemplazo del diputado señor Marcelo Chávez por el diputado señor René Zafirio por la sesión del día de hoy. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta. Bueno, si no hay ningún alcance sobre la cuenta, sobre varios. Diputado Nicolás Monquio. Yo, presidente, no es que ponga en duda, ni es mi intención, ni compartiría que se ponga en duda, pero quisiera clarificar No, lo que pasa es que quiero saber si se mantiene lo acordado o lo conversado en la sesión pasada, que esto vamos a sesionar hoy día, eventualmente mañana en esta comisión, para votarlo el miércoles en la sala, o hay planes distintos. Para que no lo pongan en duda, vamos a sesionar hoy día, mañana, en el horario de la comisión, y yo entiendo que el día miércoles estará en sala. Ahora, esta parte del entiendo tiene que ver con la mesa, digamos. Aquí hay un vicepresidente en ejercicio y hay futuros conductores de la mesa. Yo asumo que así va a ser. No conozco ninguna otra variante. Diputado Zafirio, para ser preciso. Una consulta muy simple, presidente. La pregunta es, ¿qué vamos a votar? ¿Qué vamos a votar? Nadie ha hablado de votar. No, votar en la sala, aquí no vamos a votar nada. No, pero... A ver, perdón. La pregunta que le hago al presidente es, ¿qué vamos a hacer con este informe de los cambios del Senado? Claro, cada uno, como dice el diputado Andrade, puede hacer lo que quiera, pero yo me refiero a lo menos en esta sesión. Muy bien. Estimados colegas, yo colijo que el intercambio que hicimos en la primera sesión referido al trabajo que le correspondía hacer a la comisión técnica sobre un informe que viene a tercer trámite, era tomar conocimiento de los cambios que había sufrido este proyecto en el Senado, hacer muchas preguntas a los ministros, al Ejecutivo, respecto a dominio sobre esos cambios, y el artículo 120 del reglamento de la Cámara dice al respecto, que yo creo que es donde va a ser nuestra opción, el informe de la comisión, en este caso la nuestra, deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendará la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Nosotros acordamos pronunciarnos sobre que al final pues llegamos a la misma conclusión. El informe a la Cámara, a la sala, es es el comparado, el mismo que tenemos. No es otro informe, no es este comparado con cambios. Y vamos a hacer un pronunciamiento general sobre lo que trae este comparado referido al debate del Senado en diferencia o las diferencias que tuvo con el debate de la Cámara de Diputados. No tiene
es imposible que tenga otro propósito, porque si no sería vinculante el ejercicio que estamos haciendo en la comisión. Aquí no se ha acordado votar ninguna de las partes, ninguna de las formas, y esa es lo que está planteado. Diputado Zafirio. Sí, es que la duda surge, presidente, porque independientemente de si el informe se refiere al conjunto del proyecto, entregar una opinión generalizada del proyecto o un análisis artículo por artículo de cada uno de los cambios que incorporó el Senado, independientemente de eso, si hay un informe que contenga una sola línea, evidentemente que eso representa una opinión de la comisión respecto de los cambios incorporados por el Senado. Y para poder tener una opinión de la comisión se requiere votar, porque no hay unanimidad respecto a este proyecto, salvo que yo esté muy perdido, digamos, y estemos todos de acuerdo con sea unánime, digamos, el rechazar o aprobar los cambios del Senado. Pero como lo más probable es que eso no ocurra, va a haber que votar. Entonces, quiero saber cómo va a operar la comisión. Diputado Andrade. En la idea de avanzar y sugerir un método, yo quisiera proponer lo siguiente. El Ejecutivo nos ha entregado una minuta que dice resumen de las enmiendas del Senado que conocimos la semana pasada. En esta minuta, el Gobierno, el Ejecutivo, ha construido ciertos paquetes, ciertas agrupaciones. Sí. Hay un número 1 que es artículos sin enmienda, que entiendo yo que en la medida que no hay enmienda debiéramos darlo simplemente por despachado, porque no requiere un pronunciamiento de parte nuestra. Hay un segundo, estas son 72 artículos. Hay un segundo capítulo que son 59 artículos, me puedo equivocar en uno más, 59, que se ha titulado Artículos con perfeccionamiento, mejoramientos técnicos y modificaciones formales. Siguiendo esta misma lógica, yo propondría que abriéramos un espacio para hacer consultas respecto de si hay alguna duda en relación al carácter de estos perfeccionamientos, mejoramientos técnicos y modificaciones formales, y resueltas las dudas, si son satisfactorias, pudiéramos darle el mismo tratamiento, declararlo como despachado. Con eso tendríamos ya 120 y algo artículos despachados. Y después hay artículos con cambios sustantivos que probablemente estas sí requerirían una mirada un poquitito más extensa, y hay un cuarto que es normas transitorias, que son enmiendas nuevas que debiéramos también darlo por despachado, salvo que haya. Entonces, yo propondría que, presidente, hiciéramos el esfuerzo del capítulo 2, aquellas que son enmiendas de perfeccionamiento o mejoramiento, pudiéramos, si a usted le parece, abrir la posibilidad de que hiciéramos alguna consulta que nos merezca alguna duda, y despachada esas consultas nos pronunciáramos en la misma idea del capítulo 1, que es darlo por despachado, y concentrarnos, y lo mismo hacer con el capítulo 4, o siguiendo el orden, ir al capítulo 3, no sé si me siguen, y ahí entrar un poquitito más en el detalle, porque claramente allí hay cuestiones más sustantivas. Me parece que podría ser un método conducente a avanzar y ganar un poquito más de tiempo. Presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Andrade. Voy a darle la palabra a propósito de un método y de cómo... Diputado Andrade. Diputado. Lo perdono. A propósito del método y haciendo referencia al inciso que yo leí del artículo 120 del reglamento, vamos a pedirle al secretario que haga una breve explicación, porque nos tiene que llevar a tomar una decisión, o sea, a votar aquí, ahora, para que estemos todos de acuerdo, sea explícito la opción que estamos haciendo a este método. Secretario. Presidente, la primera resolución que debiera tomar la comisión sería elegir entre dos caminos que señala el reglamento, el artículo 120. Una es informar a la sala sobre el alcance de las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto, y la otra es recomendar la aprobación o rechazo de esas modificaciones. El reglamento emplea la expresión si lo estimara pertinente, la comisión podría elegir el segundo camino. Entonces, la primera cosa que debiera desechar o tomar acuerdo la comisión es qué va a informar. Y eso lo hace por simple mayoría.
Si ustedes consideran que la comisión solamente debe informar sobre el alcance de las modificaciones, se vota o se elige ese camino. Si ustedes creen que además debe recomendar o rechazar, se elige ese otro camino y ahí tienen que tener necesariamente un pronunciamiento sobre cada modificación. Entonces usted diría, presidente, perdone que se lo insinúe, pero usted debería colocar en votación cuál es el camino que va a tomar la comisión. Yo entiendo, para ser consistente con lo que vimos en la primera sesión, que nos vamos a pronunciar sobre los alcances de las modificaciones. En lo que está referido, por consiguiente, Solicito el acuerdo. Campanilla. estamos de acuerdo. Recuerda, Sí. Zafirio, espérate, Zafirio. Y que la acústica más. Se va a informar sobre el alcance de las modificaciones. No vamos a recuerdo. Vamos, diputado Monkiver, yo asumo que tomamos el acuerdo Informar sobre el alcance. de que vamos a informar sobre los alcances de las modificaciones que hizo el Senado a la sala. Sin decir si son buenas o malas, si estamos de acuerdo o desacuerdo. Así es, así es. Así es. Estamos, ministra. Presidente, Perdón, pero quería yo solo reiterar que tenemos un acuerdo, ¿está? Estamos de acuerdo. Ministra. presidente, y en ese informe podríamos recoger lo que señalaba el diputado Andrade en orden a que todas aquellas cosas que no tienen Ah, no, ahora enmienda, viene eso. para No, efecto ahora de viene esa parte- agilizar la discusión en la sala. Primero teníamos que hacer la opción por el método. Ahora viene De acuerdo, dice el método. Estamos claros, ¿cierto? Ya. Ahora bien, respecto a la planteamiento que hacía el diputado Andrade, yo creo que es lo más efectivo, para decirlo de alguna forma. Hay una cantidad de artículos que están a revisión de todos nosotros. Si alguien imagina que eso no fue así, tendría que hacer el punto y decir, los artículos sin enmienda, esto no fue así, y la agrega. Sobre eso no, presidente, no se pronuncia la comisión. Sobre los artículos no. Por consiguiente, disculpe, porque alguien puede decir aquí está incompleto y tiene todo el derecho a decir y agregarle algo. Resuelto eso, hay un primer pronunciamiento que vamos a hacer en esta recomendación a la sala, que es que hay todos estos artículos, tendrán también todos los colegas parlamentarios este texto en la mano. Luego hay una segunda etapa que son de consultas. Si alguno de quienes están en el punto 2 y que son artículos con perfeccionamiento, mejoramientos técnicos y modificaciones formales, porque puede haber una diferencia en que alguien considere, le doy de ahí la palabra al diputado Andrade. Y creo que el trabajo que puede sacar más preguntas al Ejecutivo y más comentarios puede ser incluso tema de la sesión de mañana, que es el punto 3. Si les parece, eso significa que nos concentramos en el punto 2 y yo doy la palabra para que hayan consulta acerca si son tan formales los cambios o solo son técnicos los mejoramientos, si así lo estima algún colega. Dicho eso, le ofrezco la palabra al diputado Osvaldo Andrade. En la línea de lo que usted señala, presidente, yo quisiera que el Ejecutivo me pudiera informar respecto a los contenidos. Estoy en el capítulo 2. ¿Ah? Respecto a los contenidos del 229, delegados sindicales de sindicato interempresa, dice cambio de proporción. Me gustaría que me explicaran eso. El 308, plazo mínimo para poder negociar, que señala que se aumente el plazo para la negociación en las micro y pequeñas empresas, según el tamaño, de 12 a 18 meses. Y quiero saber si se aumenta el plazo para negociar o tiene que ver con el contrato de obra o faena. Si tiene que ver con eso o el plazo para negociar. El 318 y el 319 y el 320, que se refieren a la información. ¿Me sigue? Y el 316, 318, 319, 320, que es el capítulo de la información. Bueno, imagino cuál va a ser la respuesta, pero quisiera que
El 326, que ojalá me lo pudieran explicar, como aparece como perfeccionamiento técnico, es casi un exabrupto darle ese carácter a una cuestión tan relevante como es la ultraactividad, pero me gustaría que se explayaran un poquito más. El 333, la afiliación, que se reduce el plazo de afiliación a 5 días. El 334, que se refiere a la oportunidad de la presentación del contrato, ¿no es cierto? Disculpe. Yo no sé si, a propósito de este 334, si el Ejecutivo se ha puesto en la hipótesis que la presentación del contrato también sea un derecho del empleador. No exactamente el 334, solo agrego como consulta si el Ejecutivo en alguna parte se ha puesto en la hipótesis que el contrato lo pudiera presentar el empleador, el proyecto de contrato colectivo. Hago esa consulta. Después el 336, que se refiere a las consecuencias de la no presentación del proyecto. Tengo la sensación que aquí hay un retroceso a la situación que tenemos hoy día. El 348, que es la última oferta, que es una regla especial, entiendo, para las micro y pequeñas. El 346, que es el procedimiento especial de negociación para los obras faena. Aquí parece que está el concepto de la duración de la obra faena. ¿No? Exacto. Exacto. Sí. Y sí. En el 371, que se refiere a al convenio colectivo en relación con el contrato individual, no sé si es aquí donde está, y la pregunta que quiero hacer, no sé si está aquí es la situación que se produce a un trabajador que está vinculado con un convenio colectivo, producto de una negociación de un grupo negociador probablemente, y se incorpora a un sindicato para negociar colectivamente. ¿Qué pasa con su convenio? Quiero adelantar que a mí me parecería que debiera terminar con su convenio, asumir las... Entiendo que no es la idea del Ejecutivo, me gustaría que pudiéramos ver eso. Y eso es en lo que se refiere a consulta, presidente. Gracias, diputado Andrade. Tiene la palabra el diputado de Musí. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que uno, viendo un poco la cantidad de artículos, pueden ser que algunas sean modificaciones formales, pero yo creo que hay varias cosas más de fondo. Y yo sumaría muchas más a lo que acaba de decir el colega diputado Andrade. Entonces, no sé si valdrá la pena de manera lo más rápido posible, pero tal vez hacer una revisión rápida por parte del Ejecutivo de cada uno de los artículos, cosa que después podamos hincarle el diente a lo que corresponda, porque creo que son muchos, y si cada uno de nosotros nos ponemos a pedir los que creemos pertinente aclarar un poco, yo creo que vamos a llegar, no sé si a la gran mayoría, no sé si será como formato, presidente, algo más eficaz, pero yo creo que sería bueno. Diputado Patricio Espín. Yo entendí que habíamos guardado algo y estábamos procediendo en esa línea. El diputado Musí ahora plantea otra cosa que probablemente puede ser más larga, porque de hecho en los hechos, si usted sigue lo que planteó el diputado Andrade, entiendo que el artículo sin enmienda no hay duda respecto a aquello, por tanto... No, yo lo sé, por eso digo que la metodología parece ser, porque de todos los artículos que están en el punto 2, el diputado Andrade hizo alusión a 10, 12 puntos, por lo que yo veo que es menos que el otro, por tanto creo que la metodología que hemos acordado no es mala, y yo voy a seguir con esa metodología porque entiendo que no la hemos cambiado. En esa línea, aparte de reforzar dos que ya planteó el diputado Andrade, pero me gustaría saber qué implicancias tiene esta exigencia de información del 316 al 320. ¿Qué implicancias tiene para los distintos actores que ahí se consideran? El 336 también yo lo tenía como un tema que me gustaría que me aclare qué implicancias tiene también. Yo también me interesaba el 348, en los términos que planteó ya el diputado Andrade, y el 360, que fue una larga discusión en esta comisión que tiene que ver con el elemento fundamental, que es los servicios mínimos de equipos de emergencia, dado que hoy está vinculado a sanciones que puedan tener los dirigentes por no cumplir. Creo que me parece súper importante una precisión. Y en el 372, Pacto sobre Condiciones Especiales de Trabajo, me gustaría saber qué implicancias tiene esta ajuste de redacción que ustedes señalan. A mi modo de ver, no solo nomenclatura, puedo estar equivocado, pero me gustaría esa
esa precisión también. Y en el 375, igual cosa, porque acá se dice ajuste técnico reglamento. No me queda claro si lo que estamos aquí planteando, bueno, son elementos que van a informar el reglamento o se eliminaron cosas que ahora van a ir al reglamento. No me queda claro, revisé la versión nuestra y igual me quedó la duda. Por tanto, al menos en esos temas, para seguir la metodología que hemos acordado, me gustarían precisiones del Ejecutivo por su intermedio a la ministra Presidenta. Gracias, diputado Vallespín. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. Gracias, presidente. Creo va a ser difícil para el Ejecutivo responder todo, porque además vamos a necesitar un retruque después para afinar. Yo, para tratar de priorizar, no todos tengo dudas, y después de haberlo revisado acá, uno, bueno, también comparto la del diputado Andrade de la ultraactividad del instrumento colectivo. Como la exclusión de la cláusula de reajustabilidad puede ser un perfeccionamiento técnico. No es un perfeccionamiento técnico. Entonces, discutámoslo también políticamente ese. El 357, respecto de la suspensión del contrato de trabajo y efecto de la huelga y el cierre temporal, el 357, que dice que hay un ajuste formal y dice más sede sindical. Eso no me quedó claro, 100% claro de la lectura del texto de la modificación. El servicios mínimos y equipos de emergencia me interesa para la historia de la ley, porque el tema de los servicios mínimos va a ser uno de los más polémicos permanentemente, digamos, y por lo tanto la interpretación que se haga de la norma y lo que digan ustedes desde el Ejecutivo va a ser muy importante para ayudar a entenderlo. Y esto de bienes corporales, si bien uno entiende más o menos a lo que eso se refiere, creo que es bueno que tratemos de determinarlo y cuáles eran los objetivos en la determinación de los servicios mínimos. Esto entendiendo de que ya dimos una discusión política acá sobre los servicios mínimos y no sé, algunos la perdimos, otros pero me interesa la interpretación más precisa posible. La renovación de faenas, el 364. También esto de perfeccionamiento técnico en la renovación de faenas me cuesta entenderlo como técnico. Yo creo que ahí la reanudación de faenas también va a ser un elemento eventualmente polémico, y creo que es importante una interpretación o conocer la interpretación del Ejecutivo de manera muy clara. En el Pacto sobre Condiciones Especiales de Trabajo dice que hay un ajuste de redacción y simplificación de la nomenclatura. Eso es, o sea, es solo como le cambiaron la sigla nomás, eso significa, y sea así, y lo veamos. El 372. Hubo un debate largo sobre los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, en donde el diputado Andrade defendió de una manera bien interesante el que se podían renunciar a los derechos irrenunciables de los trabajadores, pero un debate abierto. O sea, cerrado, desgraciadamente. Y lo último, el pacto sobre sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso, también entender cuál es el sentido del ajuste que se hizo. El 375, que creo que lo habían mencionado. Ofrezco la palabra en esta, diputado Melero. Solamente, ya no sé si está no sustantivo, pero me interesa cómo quedó el sindicato el día después, cómo quedó el piso de negociación y el tema de la información a los sindicatos. Si bien están los cambios sustantivos, hay 3 artículos, el 316, 318, 319, 320, 4, gracias, que se refieren al derecho de información periódica en la gran empresa, información por cargos, información en la micro y pequeña y información vía administrativa. ¿Cómo cambia esto y cómo se relaciona después con lo que está calificado como cambio sustantivo en el derecho de información en términos generales? Gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Moncho. Yo tengo 2 preguntas, presidente, que no tienen que ver con artículos en particular, porque entiendo que muchas de las cosas que aquí estamos preguntando se solucionan solamente leyendo el comparado y darse cuenta cuáles son las diferencias y los cambios. A lo mejor no hemos tenido el tiempo de leerlo, sería legítimo, pero todavía no tenemos porque esto se vota el miércoles. Los míos son más preguntas más de fondo. Yo sé que
hay dos versiones respecto al acuerdo con las pymes. Algunos dicen que no fue acuerdo, otros dicen que sí fue acuerdo y que habría un incumplimiento de ese acuerdo. Yo quiero saber, de parte del Ejecutivo, cuál es la versión de ustedes. ¿No fue acuerdo? ¿Quién incumplió? Porque nosotros vimos por la prensa que había un acuerdo, que incidía en ciertas materias de aquí, que se celebró el acuerdo y después en la votación aparentemente la posición del Ejecutivo fue distinta. Entonces, obviamente que me interesa saber cuál es la versión de ustedes. Y lo segundo, es muy sencillo, pero es muy importante a la vez. En adecuaciones necesarias, cuando se plantea... Pero eso está en el punto 3. Bueno, ¿cómo? Ese es el punto 3. No, Bueno, lo vemos mañana, está bien. No, está bien, no, aquí está bien. estoy acogiendo la propuesta Lo que discutimos, hizo- lo vemos mañana. Ok. Eso es, diputado Monque. Sí. Ofrezco la palabra. Muy bien. Que mañana es un día muy importante. Le entregamos la palabra para que pongan mucha atención al Ejecutivo a través de la ministra Jimena Rincón. ¿Usted? Muy bien. Subsecretario Francisco Díaz, tiene la palabra. Bueno, anotamos los artículos que han sido objeto de consulta, así que creo que lo mejor es ir por orden. No, quería un punto de orden. Valdés tiene la palabra. Presidente, gracias. No, quería proponer una cosa, porque de las discutido hasta ahora, creo que sería poco productivo discutir si un cambio es, ¿cómo lo llamamos? Sustantivo o técnico o formal. Es un cambio. Y identificados los cambios que se quieren discutir, los discutiremos en su mérito cada uno. Pero me temo que vamos a tener una discusión de que no debió alguno de estos cambios haberse clasificado acá, sino que debió haberse clasificado en otra parte. Creo que no es una discusión que es muy productiva y por lo tanto me gustaría más llevar la discusión, si me permite, presidente, a el fondo de cada uno de los cambios. ¿No quieres partir con lo que... Ya, dado que tengo la palabra, déjeme partir por dos temas. Uno es el tema PYME, que el diputado Monkever se me fue, así que déjeme partir por el tema ultraactividad entonces, por si lo tenemos de vuelta. El tema ultraactividad tiene que ver, en este caso, con que la inflación no sea parte del piso en general y en este caso particular, que transcurrido un tiempo y vencido un contrato colectivo, en cuyo caso las condiciones iniciales del contrato se mantienen hacia el futuro, no incluyan la inflación. ¿Por qué pensamos que este cambio es relevante? Recordarán, en el primer trámite constitucional de este proyecto, a mí me tocó defender justamente no tener una inflexibilidad de los salarios reales en la economía que puede ser complicada para ajustes macroeconómicos. Esto no tiene tanto que ver al final con un problema de asignación de poder en la negociación, porque desde el punto de vista microeconómico creo que es perfectamente defendible que una parte tenga o no la inflación metida como un piso, incluso en la ultraactividad después de que venza un contrato. Pero desde el punto de vista macroeconómico existen razones muy poderosas para que los salarios reales tengan que tener flexibilidad al alza como a la baja. Si nunca pueden bajar, todo ajuste a un shock real de la economía se hace muy costoso, con más desempleo, con más quiebras de empresas y por lo tanto mucho más ineficiente. Y por lo tanto, al igual que en esa oportunidad, me gustaría decir que desde el punto de vista del mejor funcionamiento de la economía, es muy importante mantener la indexación salarial fuera de las costumbres de los contratos que existen en la economía. Eso respecto de ultraactividad.
Sí, presidente. Diputado Andrade. Sobre este tema, yo quisiera consultarle en la formulación de las políticas salariales en materia de la nueva política docente, y respecto, por cierto, a los profesores, ¿ellos tienen en la ley indexado el IPC en sus remuneraciones? Presidente, si, por su intermedio, sí, así es. Tienen trayectorias de aumento salarial que van con el IPC. La verdad es que cuando hay una carrera como aquella, es complicada no hacerla así, aunque está indexada, si entiendo bien, a la... Ya, si me permite, presidente, el exministro de Educación sabe más de este proyecto que yo, pero yo creo que está indexado, si me permite, más a los reajustes del propio sector público. Y ese permite cierta flexibilidad. Si estamos bien, podemos... respecto de... Ha habido casos de la ministra de Hacienda donde la UCE subió menos que el IPC. Recuerdo esa negociación. Dame un segundito, Gabriel. A ver, yo quiero llamar, estimado, yo quiero llamar la atención de lo siguiente. Este método de precisiones inmediatas debe ser mucho más efectivo para los efectos de lo que se está disertando, pero tengo la impresión que va a ser larguísimo para que cada uno se proporcione imaginando a qué hora termina esto. Esto tiene una hora de término. Sin prejuicio de aquello, diputado Boris. Creo que voy a tratar de ser criterioso en las intervenciones que pida adelante, pero este me parece un tema como bien importante, además, porque me acabo de acordar de por qué se hizo la modificación en el Senado. Porque eso es algo que acá el gobierno lo planteó, lo defendió y lo perdió en la votación, o sea, de la nueva mayoría, y porque ahí había una diferencia de fondo. Y quiero tratar de entender el argumento que da el ministro de Hacienda respecto de que en la eventualidad, a ver si entendí lo que dijo, en la eventualidad de una crisis, el hecho de una crisis económica, el hecho de que el IPC esté indexado al sueldo genera, o sea, imposibilita a las empresas a adecuarse. Ese es al nuevo escenario, porque el piso mínimo, o sea, perdón, la discusión respecto del IPC, como la entiendo yo, puedo estar equivocado, es finalmente una discusión sobre el valor del dinero nomás. Es una discusión respecto de cuánto vale la plata que tú tienes y por lo tanto si se te deprecia ese sueldo, y eso a mí me ha tocado verlo en el trabajo con muchos sindicatos que no tienen reajuste de IPC por años, o sea que se van reajustando solamente según sueldo mínimo, y los sueldos y los salarios más altos por lo tanto no alcanzan reajuste. Finalmente su trabajo pierde valor. Y yo creo que ese era el objetivo cuando acá hubo una como mini rebelión, digamos, para indexarlo, o sea, para ponerlo. Entonces, me gustaría tratar de entender mejor el argumento, porque creo que es muy sólido o tiene mucho sentido desde el punto de vista de los trabajadores el que el IPC se ponga dentro del piso mínimo. Diputado de Mesín. No, si quieren poder responder la pregunta, yo quiero agregar algunos artículos. Sí, tenía el Ejecutivo se dio la palabra. Bueno, me parece que vamos a tener más juicio, por ejemplo, en cada punto. Entonces, yo le pido al Ejecutivo, ustedes verán cómo se distribuyen, que sea de la forma que atienda las preguntas para que quede claro para todos nosotros la posición que vamos a tomar respecto a estos artículos, y ahí en las votaciones veremos si son o no técnicas o adecuaciones formales o son de fondo, para no seguir con ese debate. Ministro. Dada la pregunta del diputado Boric, solo quiero decir que esto no requiere una crisis general para tener bajos salarios, pueden ser sectoriales simplemente. Imaginemos hoy día un sector que tuvo un boom de precios en su producción por muchos años, hubo muchas rentas que repartir,
los trabajadores con sus movimientos lograron que se distribuyeran mejor esas rentas, pero las rentas se acaban porque el precio bajó. ¿Qué hace si uno deja metido por ley que los salarios reales tienen que seguir subiendo o no bajar? Esa actividad se hace inviable. Y por lo tanto la flexibilidad de salarios reales, por fuerte que parezca como concepto en esta mesa, en que el mundo laboral se entiende como una cuestión de justicia entre trabajo y capital, creo yo. Pero desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, quiero volver, es necesario tener válvulas de escape, porque si no hay esas válvulas de escape y de precio, uno las termina pagando con cantidades, con más desempleo, con más quiebras, con una rigidización del sistema que hace que los ajustes sean más costosos. Y por lo tanto es muy importante tener estas válvulas de ajuste. Respecto de pymes, es parecido. A ver, el ministro Izaguirre me menciona España, el dólar y todo eso. Tiene mucho que ver con tener también flexibilidad a un shock como el que sufrió España, en que si hubiese podido devaluar, habría logrado un ajuste mucho más rápido. Pero si esa devaluación se hubiera transformado en aumento de salarios 1 a 1 con la devaluación, es como si no hubiese existido. Y por lo tanto no habría ganado nada con devaluar. De ahí, de nuevo, la necesidad de que los salarios reales al final lamentablemente suben y bajan dependiendo de las condiciones de mercado. Si siempre están atrasados, no, ahí podrían subir. Pero justamente lo que tenemos en esta legislación es tratar de alinearlos a lo que puedan lograr. Pymes. Este proyecto tiene muchas cláusulas específicas que que le dan un tratamiento distinto a las micro y las pequeñas empresas. Incluso a las medianas empresas de las grandes empresas se diferencian en algunos aspectos específicos. Hay 18 aspectos que hacen esto y todos están muy alineados, estos aspectos, con lo que fue una solicitud del mundo de la pequeña empresa en un momento en que se iba a empezar a discutir en el Senado estas indicaciones. Quiero decir que yo no fui parte de un acuerdo explícito de ningún tipo porque de partida nunca vi un texto, ni menos firmé un texto. Sí hubo una conversación de muchos senadores con representantes del mundo PYME, con representantes del gobierno, en que había muchos temas sobre la mesa y nosotros, al menos a mí me tocó con el ministro Céspedes, felicitar y saludar que había un acuerdo bastante transversal en muchos temas. Pero yo no me atrevería a decir que cada uno de esos temas fue un acuerdo transversal. Algunos senadores tomaron algunos son muy importantes y están reflejados acá. ¿Qué queda de todas esos temas que se discutieron no completamente reflejado en este proyecto en su estado actual? Yo diría que el más importante es el quórum para formar un sindicato. En un momento, el mundo de las empresas más pequeñas pidieron devolver, y hablo de devolver porque ese era el quórum hace algunos años en Chile, el quórum a 25, desde 8. Aquí ya estamos hablando de pequeñas empresas y no de microempresas. Las microempresas de 9 trabajadores y menos no están en esta discusión. Pero en las pequeñas empresas sí había esta solicitud. La verdad es que eso lo analizamos largamente con distintos actores y dentro del gobierno y llegamos al convencimiento de que hacer ese cambio significaba un potencial, no necesariamente en términos efectivos, pero un potencial de dejar afuera a un grupo muy grande de trabajadores que podrían negociar colectivamente. Y se llegó a una solución básicamente de representatividad, diría yo, en que hay un quórum que cambia con el tamaño de la empresa y que se refleja en que el quórum mínimo es de 50% de los trabajadores con un mínimo de 8. Eso quiere decir que en la medida que la empresa va creciendo, el quórum va aumentando. Yo entiendo bien que en el mundo de la pequeña empresa le habría gustado un quórum alto, fijo, incluso hasta de 50, era la solicitud en algún momento. Pero aquí creo que como en muchas, decenas de temas que tiene este proyecto de ley, hay que compatibilizar temas que van hacia el funcionamiento de la empresa con temas de
la legítima necesidad de los trabajadores de poder negociar de mejor manera con el empleador. Y esa es la postura que tomamos como Ejecutivo, de llegar a esta solución de este quórum que aumenta gradualmente con este piso de 8. Eso, Presidenta. Gracias, ministro. Subsecretario, usted va a continuar. Disculpa, es que me está pidiendo la palabra, en este caso, Tocapel Jiménez. Lo que ocurre es que el Ejecutivo tiene una cantidad significativa de preguntas que no ha logrado responder aún. Yo tengo la siguiente sugerencia. Podemos, estimados, como el tiempo nos va a pillar con las respuestas del Ejecutivo, como lo que importa también que el Ejecutivo tenga como feedback cuál es la mirada que tenemos como parlamentarios, y eso puede dar indicio de cómo va a ser, digamos, la coherencia o la consecuencia en el debate que vale, que es el de la sala. Podemos mañana, digamos, en los primeros 5 minutos, cada uno usar un tiempo para comentar lo que han sido, porque si no, no va a haber feedback. Vamos a quedarnos anotando, y eso ayuda para que esté tranquilo el diputado Jiménez, si es que no alcanza a hacer la consulta hoy día, dado que el Ejecutivo tiene harta tarea que contestar. Porque la sala tampoco se va a contestar, sino es que por eso no se logra entender para qué esta instancia entonces. Ese invento no lo hice yo. Porque en la sala usted sabe que vamos a hacer cada uno nuestro discurso, pero tampoco va a haber posibilidad de... Estoy diciendo que mañana en nuestra comisión reaccionemos en 5 minutos cada uno, tomando los puntos de lo que vamos a escuchar, que vale la pena que marquemos. ¿El subsecretario ministra o no? Sí. Bueno, presidente, vamos a ir con los artículos que se ha ido haciendo la consulta. Voy a tratar de ser bien rápido, hay algunos que son bastante autoexplicativos. Respecto al primer artículo, para ir en orden, el 229, sobre los delegados sindicales de los sindicatos interempresa. Sabemos, el sindicato interempresa se constituye, puede que en una empresa tenga directores, como puede que no. En aquellas empresas donde el sindicato interempresa no tiene directores, puede colocar un delegado. La redacción que ustedes aprobaron podía llamar un poco a error. La pueden leer en el comparado, pero básicamente decía los trabajadores del sindicato interempresa, bla, 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 que no es sensible del director, elegirán entre ellos un delegado sindical. Si fueren más de 25 trabajadores, elegirán un delegado sindical por cada 25 trabajadores afiliados, con un máximo de 3 delegados. Entonces, la redacción no era enteramente clara, pero lo que queda claro era que era cada 25. Por tanto, al llegar a 50 eran 2. Entonces, nosotros redactamos el artículo y señalamos, básicamente, de acuerdo a las siguientes reglas, 2 puntos, para que quede súper claro. De 8 a 50 trabajadores elegirán un delegado sindical. De 51 a 75 elegirán 2 delegados sindicales. Y si fueran 76 o más trabajadores, elegirán 3 delegados sindicales. Y ese es el cambio que creemos que queda más claro. No, porque eran... De 8 a 50, 1. Antes era cada 25. Exactamente, o sea, no es formal. Pero la redacción decía, si fueran... siempre que sean 8 más y que no se hubiera elegido uno de ellos como director del sindicato respectivo, elegirán entre ellos a un delegado sindical. 8 o más, un delegado sindical. Si fueren más de 25 trabajadores, elegirán un delegado sindical por cada 25 trabajadores afiliados. Exactamente. Por tanto, para llegar al segundo delegado tenías que llegar a 51. Y eso es lo que ahora redactamos con 2 puntos para que quede clarito y no se genere esta discusión. Para que no se genere el problema de interpretación. Eso es. Después, en el segundo cambio que tiene este artículo es en el inciso 1, 2, 3, en el cuarto inciso, en el mismo artículo 229, en el inciso cuarto, un cambio que se hizo que dice lo siguiente. Estamos hablando del sindicato interempresa, la elección de los delegados sindicales se realizará en presencia de un ministro de fe. Se agregó la presencia del ministro de fe
para la elección del delegado del interempresa. Ese es el segundo cambio que se ha hecho respecto a este artículo. La discusión que se dio en general, después alguien hizo una pregunta sobre el sindicato el día después, es que algunos de los problemas asociados a la elección de delegados o a la constitución de sindicatos se da más bien en el sindicato interempresa. Por ejemplo, el que preguntó sobre el famoso sindicato el día después, lo veremos en su momento. El sindicato el día después, la regla que se había analizado acá en primer trámite se refería a todo tipo de sindicatos, darle fecha cierta a la solicitud de ministro de fe. En el Senado se restringió eso, se dejó la regla para prevenir la constitución del famoso sindicato el día después, solo al sindicato interempresa. Y en general hay otro tipo de normas que en el sindicato interempresa se coloca entonces la exigencia de un ministro de fe por los problemas que allí se han suscitado. Esa fue la discusión que se dio en el Senado. Ya. Dale. Presidente, en el tema de los plazos mínimos para poder negociar colectivamente, la norma que aprobó la Cámara de Diputados, que era la norma que había enviado el Ejecutivo, era que reducía los plazos de 12 meses a 6 meses. Y lo que hacemos en el Senado es mantener los 6 meses para las grandes empresas y diferenciar para las medianas con 12 meses y las micro y pequeñas con 18 meses, para poder presentar contratos colectivos y hacer negociaciones sindicales. Vale decir, dejamos los 6 meses solo para las grandes, dimos 12 meses para las medianas y 18 meses para las micro y pequeñas empresas. Ese es el cambio que se hace acogiendo las peticiones que nos habían hecho, entre otros, los pequeños y medianos empleadores. Información. Sí. ¿No hay preguntas? Ya, seguimos. Las de información ahora, presidente. 16, 18, 19 y 20. Bueno, en general, vamos a hablar. En el derecho a información, en general, lo que se hizo en todo el capítulo fue resguardando la importancia del derecho a información y de lo crucial que es que las empresas tengan, los sindicatos tengan la adecuada información para la negociación, tanto periódica, es decir, durante toda la vigencia del contrato colectivo, como específica para la negociación. Se hicieron diversos ajustes para que el lenguaje, la información y algunos plazos sean consistentes con lo que ha sido la legislación tributaria. Debemos señalarlo, no ha sido objeto en esta ronda de consultas sobre el famoso capítulo 2 de cambios que se han llevado adelante, que sí hubo, el Senado rechazó una letra muy importante en el artículo 317, que no es del caso analizar acá porque no está en el listado, pero que es un artículo relevante que sobre la letra A del artículo 317, que en fondo elimina la planilla de remuneraciones como una de la información que se debe entregar al sindicato. Ahí queda un pequeño vacío en lo que es la información. Sí. Lo eliminó el Senado. El argumento fue la confidencialidad de las remuneraciones, básicamente eso. ¿Okay? Pero en el resto de las modificaciones, y que vamos a pasar a detallarlas, como les decía, son más bien hacer consistente con lo que es la legislación tributaria. El 316, por ejemplo, cambia el plazo de 15 a 30 días para entregar esta información. El 318 lo preguntaron también. Sí. El 318 introduce el siguiente cambio. Nosotros estábamos señalando que existe derecho a información sobre cargos o funciones de los trabajadores. Entonces agregamos una norma para hacernos cargo del problema de confidencialidad de las normas, de las remuneraciones, asociadas a un determinado cargo. El argumento en el Senado fue, si es que yo tengo obligación de entregar la remuneración sobre determinado cargo, aun cuando sea innominado, claro, si hay 2 o 3 cargos en esa empresa, evidentemente voy a saber de quién estoy hablando. Entonces, acudimos a una norma que existe también en la legislación tributaria que señala que si es que esa empresa tiene 5 o más trabajadores, o sea, que esa información solo se debe entregar allí donde existan 5 o más trabajadores en ese cargo o función, de manera de proteger de alguna forma lo que es la confidencialidad de ese trabajador que no es afiliado al sindicato, sino que detenta un determinado cargo, proteger lo que es la confidencialidad sobre su remuneración. Y el 3...
Y el 319... Y en el 319 también, la norma que había aprobado la Cámara de Diputados era bastante amplia y precisa respecto de la información que se le pedía a la micro y pequeña empresa. También en conversaciones con las representantes de las pymes se conversó de que esto podía imponer una carga de tener que producir demasiada información, lo que ya significaba un costo para estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dijimos, muy bien, vamos a pedirle la información que según la legislación tributaria usted ya cuenta. Y esa información, la verdad es que es un paquete bastante razonable, ahí está en el 319, ustedes lo pueden leer. Las micro, pequeñas y medianas empresas proporcionarán anualmente la información sobre sus ingresos y egresos que, de acuerdo al régimen tributario al que se encuentren acogida, declaren ante el Servicio de Impuestos Internos. Recuerden que ellas pueden escoger un régimen tributario según la última reforma y, por tanto, le estamos pidiendo dicha información. Perdón, el Ejecutivo se hizo cargo de esa preocupación de la empresa en el sentido de que esta producción de la información podría significar un colapso para la empresa. Por eso... No, colapso no. Por su intermedio, presidente, pero sí que la producción de información excesiva le significa un cargo. Entonces dijimos, muy bien, hay información que usted, de acuerdo al régimen que optó, según el Servicio del Impuesto Interno, según la última reforma tributaria, ya tiene. Entréguenos esa información. Y acá detallamos cuál es esa información. La verdad es que, según los expertos, es una información que permite hacer una negociación con razonable información y no significa un retroceso según lo que teníamos ya aprobado en el 319, aprobado por ustedes. ¿Ya? Y... Sí. Sobre el 317, el gobierno, el 317, está en el otro. ¿Ya? Pero solo para información del diputado Boric, esa letra A se perdió en la sala. Sí, se había ganado en la comisión. La habíamos defendido y se perdió en la sala. Estamos acá a disposición de lo que la comisión informe. Sí, queda un espacio ahí que hay que resolver. Sí. 320. Administrativa y judicial. Requerir información por la vía administrativa y judicial. Es que el 320 no hay cambios. Sí, ¿cuál es el cambio? 320. El 320, derecho No. Nueva redacción, no, pero no es lo mismo. Pero es lo mismo. Sí. El 320 tiene una reacción nueva, pero son ajustes y es básicamente lo mismo, la verdad. No cambia. Sí, un último comentario. Sobre el 317 hay reserva de constitucionalidad también, por el tema de la confidencialidad. Sí, bueno. Eso respecto a los temas de información. ¿Sí? Muy bien, entonces el 326 lo explicó el ministro con ultraactividad y vamos al 333. Muy bien. El plazo de 5 días. Sí. Efecto de ajustar los plazos. 333. No, pues 326 habló... No sé, ultraactividad. Es que lo habló el ministro. tiene toda razón, había que ser. Este es Sí. un tema de ajuste de plazo. Claro, acá lo que ocurre es lo siguiente. Antes estamos hablando de el plazo, hasta qué momento se pueden incorporar los trabajadores y ser, por tanto, parte de la nómina. Entonces, lo que estamos haciendo es, el problema que nos ocurría es que como los trabajadores se podían afiliar y después tenían que comunicarle al empleador, la verdad es que no nos percatamos de que esa afiliación más la comunicación podía terminar siendo posterior a la respuesta del empleador, lo que era un poco absurdo. Entonces, por eso que acortamos en el inciso segundo del 333 la incorporación, la afiliación, ¿no es cierto?, de los trabajadores, se incorporan a la negociación, pueden hacerlo hasta el 5.º día desde presentado el proyecto de contrato colectivo. Es decir, el sindicato presenta el proyecto de contrato, los trabajadores pueden incorporarse hasta 5 días después de presentado el contrato. Y luego el sindicato tiene la obligación de informar al empleador de aquellos nuevos trabajadores
porque los primeros ya estuvieron en la nómina, estamos hablando de los que se incorporan en estos 5 días posteriores, en el plazo de 2 días contados desde la respectiva incorporación. Antes decía 5 días y por eso que ocurría que tenía que, a veces terminaba respondiendo y no sabía a cuántos trabajadores en definitiva estaba respondiendo. Ese es el cambio que se hizo en el 333. Ok, en el 334, inciso segundo, sobre la oportunidad de presentación del proyecto de contrato colectivo. Como sabemos, estamos señalando que se pueda presentar una propuesta de contrato colectivo en cualquier tiempo. Agregamos un inciso segundo, sí, para aquellas empresas donde no existe un instrumento colectivo vigente. O sea, no hay contrato colectivo vigente en aquel momento, no hay plazo, además, que se venza por aquella razón. Entonces, la empresa puede fijar por una sola vez un periodo de hasta 60 días al año durante el cual no es posible iniciar un proceso de negociación colectiva. Esto, en el fondo, y el inciso segundo señala que esta declaración, que se refiere al inciso anterior, debe comunicarse por medios idóneos a la Inspección del Trabajo y a los trabajadores, y su vigencia será de 12 meses. Es decir, donde no hay contrato colectivo, se puede fijar un periodo de 60 días donde no se puede presentar aquel contrato. Después, evidentemente, las fechas las irá determinando el término de vigencia de los contratos en el futuro. Y los contratos hoy día, aquella empresa donde sí existe contrato, evidentemente esas fechas se mantienen inalteradas. Sí, esta norma existía. Sí. Preguntar hace un rato si el empleador podía presentar un proyecto de contrato colectivo. Ya va a resultar. Es que aquí es vigente, porque... ¿Me va a decir de inmediato? No. ¿Ah? No, en cualquier caso. Cuando no hay contrato colectivo vigente, esta es una norma que opera para los sindicatos. Si eventualmente el empleador pudiera presentar un proyecto de contrato colectivo, hasta donde yo entiendo la ley no se lo impide. Esta regla, si es así, por eso hago la consulta, debiera regir para el sindicato en este caso. Es decir, no sé si me sigue. Si el empleador tuviese ese derecho también, la perspectiva de fijar un plazo en que eso no es posible debería ser un derecho del sindicato, pero para hacerlo equivalente. No sé si se puede entender a ser equivalente, pero... La pregunta es si el empleador puede presentar un proyecto de contrato colectivo cuando no hay. El detonante de la negociación colectiva arreglada es el contrato colectivo que presenta el sindicato. Y lo dice expresamente la norma. Ahora, puede ocurrir fuera de la negociación colectiva, eso ya puede ocurrir, pero de la arreglada no. Entonces, no entiendo ahí la pregunta, la verdad. ¿Por qué tienen derecho? Ya. Señor Del Río. No, presidente, lo que ocurre es que la negociación colectiva es un derecho que asiste ya con el principio de titularidad al sindicato, que representa a trabajadores, no es un derecho del empleador. Si el empleador presentara un proyecto, probablemente lo que más se parecería es una negociación no arreglada. Exactamente. O algo así. Pero no es un derecho del empleador. Perdón, ¿sí? Que consignen el acta, por favor, que lo que el empleador no puede presentar proyecto de contrato colectivo cuando no hay contrato colectivo. Exactamente, para detonar una negociación colectiva arreglada. Sí, lo otro sería algo no arreglado. Subsecretario, que le quedan estas preguntas. Sigo yo en esta parte, presidente. Ministra. En el artículo 336, que es la consecuencia de la no presentación o presentación tardía del contrato colectivo. Aquí nosotros agregamos el 336. Aquí lo que hace el Ejecutivo es agregar una parte final al inciso primero, en que se establece que, salvo las que se refieren, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando no se ha presentado, las cláusulas del contrato colectivo pasan a ser parte del contrato individual de cada uno de los trabajadores, y el Ejecutivo dice, y el artículo decía, aplicándose lo dispuesto en el inciso primero del 326, y cuando uno mira el 326, hacía referencia solo a el tema de la ultraactividad en lo que dice relación con las que se refieren a los derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse y cumplirse colectivamente y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo.
y lo que hace el Ejecutivo es considerar aquellas, pero también incluye reajustabilidad pactada e incremento pactado. Esas no pasan al contrato individual. Ese es el cambio que hace el Ejecutivo en esta norma. Después nos vamos al 346. Es que habíamos dicho que íbamos a avanzar y... No, sí, pero como yo al final le he dicho que quería agregar parte del artículo, no sé si podríamos verlo al final, que es 41, 342. ¿Los vemos al final para poder...? Gracias. Gracias, presidente. En el 346, aquí lo que se hace es, también es formal, y dice, el artículo 346 dice, sin perjuicio lo señalan los artículos anteriores, ya se elimina esa frase, y dice mediación voluntaria, y se cambia la expresión una con minúscula a una con mayúscula, una vez vencido el plazo de respuesta al empleador y durante todo el proceso de negociación. En la 348 se agrega, y esto es la diferencia entre micro y pequeña empresa, se agrega en el inciso primero la oración en la micro y pequeña empresa bastará que la última oferta sea firmada por uno de los miembros de la comisión negociadora de la empresa y no por todos. Eso también es una de las modificaciones a favor de las microempresas en que todos hacen de todo, entonces basta con que uno de los que forman parte de la comisión negociadora firme la última oferta. Después nos vamos al 357, que aquí lo que se hace es cambiar las expresiones lockout por cierre temporal, en los dos casos, no es un cambio formal, o sea, lo cambiamos del inglés al español. En la del 360 se agrega, tal como ustedes lo advirtieron ya, después de la palabra los bienes, la expresión corporales. Hay hubo una larga discusión en la Comisión de Trabajo sobre si eran corporales o no, si eran muebles o no, y se llegó a la expresión corporales. Y además se sustituye la frase que dice en la determinación se podrán por la en esta determinación se deberán. O sea, es taxativa la norma del artículo. Aquí se hace una renumeración, presidente, en el 364 y es el antiguo 361, donde se agrega a continuación de la expresión salud, la expresión al medio ambiente y quedaría renovación de faena en caso de producirse una huelga o lockout que por sus características, oportunidad o duración causare grave daño a la salud o al medio ambiente, al abastecimiento de los bienes, y se sigue con la relación. Y después nos vamos al... el 364, que era la renovación en el caso de faena por medio ambiente. Esos son hasta esa parte los cambios, presidente. Y seguimos con el 372. 371, perdón. 365 no falta. No sé si ¿No lo tenía marcado? Sí. 355. No, 365. Los procedimientos especiales. No, lo explicamos más adelante, lo dejamos anotado para la segunda tanda, ya, mientras seguimos con esto. Sí. 365. Hay que ver 371 y 372. Lo agregué para el siguiente. Ya. Sí, presidente, sobre los pactos. La verdad es que hay varias modificaciones sobre los pactos, pero que están también en el siguiente capítulo de artículos con cambios sustantivos. Los veremos en su momento, pero son básicamente ajustes para entregar una mayor protección ante esta institución que todos asumimos que es una institución delicada, novedosa y que hay que enfrentarla con cuidado. Ahora, de los artículos en particular que aquí se han solicitado aclaración, la verdad es que sí son cambios bastante formales. El 371 tiene una mínima cambio en la redacción, lo pueden ustedes corroborar comparando estos artículos exactamente. El artículo 372, cuando se dice que cambiamos la nomenclatura, básicamente es que en general en este y en otros artículos del Código, cuando se referían a los pactos, los nombrábamos uno a uno. Y básicamente ahora les dijimos, todos estos obedecen al género, pactos sobre condiciones especiales de trabajo. Y los nombramos genéricamente antes de irlos nombrando uno a uno, y ese es el artículo 372 y otro par que está por ahí en el Código. En el 375... En el 375 lo que cambia es que
inicialmente los pactos sobre sistemas excepcionales de jornada, los que emulan hoy día un poco lo que es el artículo 38 y lo que se hace vía Dirección del Trabajo. Pues bien, lo que ustedes aprobaron como Cámara de Diputados era que se iba a fijar, en el fondo, la hoy orden de servicio se iba a fijar mediante un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Hoy día lo que hemos hecho es más bien dejarlo a un reglamento de la Dirección del Trabajo y por tanto la verdad que queda un poco más expedito para todos. Entonces el cambio a la referencia, a lo que era ese decreto y lo que es ahora el reglamento es lo que se hace en el artículo 375. Y eso es lo que tenemos. 377. 377. ¿Quién lo indicó el 377? No lo teníamos notado. Ah, no, el 375 había pedido Gabriel. ¿Tú marcaste el 377? Sí, no el 377. No, 375. Nos vamos al 365 que habían pedido, presidente. Ya. Aquí hay cambios de forma, donde decía la organización sindical que afilie por los trabajadores eventuales de temporada, etcétera. Donde decía podrá, se cambió por solo podrán, y en el 365, presidente. Leo para que se comprenda, voy a leer cómo queda, creo que es mejor. Leo, presidente, por su intermedio para el diputado Andrade. Los trabajadores eventuales de temporada o de horas faena transitoria solo podrán negociar colectivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 314 o a las disposiciones previstas en este título. Ese es el cambio. En vez de la organización sindical, en vez de podrá y en vez de capítulo. Ese es el cambio. Por eso lo habíamos consignado como de forma. Eso es, ¿no? Sí, presidente. Sí, es que lo que pasa es que cuando se consultó sobre los servicios mínimos, efectivamente lo que leyó la ministra en ese artículo son aquellos casos cambios, pero después vamos a ver efectivamente, nosotros no hemos cambiado la definición de servicios mínimos, la misma que se construyó aquí, y por eso era relevante señalar que solo se le agregó la expresión corporales, pero sí cambió la manera de determinarlos, y eso lo vamos a ver probablemente mañana en lo de fondo, cómo se determina, que es un procedimiento mucho más perfecto de lo que habíamos visto acá. Bien, el diputado Tocapel Jiménez y después el diputado de Musí. Sí, súper bien. No, paso, presidente, porque yo iba a hacer comentarios. Entiendo que vamos a quedar los 5 minutos mañana, dijo. No, ya es del IPC. Ya lo vimos. No, presidente, porque es del IPC y ya me quedo claro. Diputado de Musí. Solo para que no quede la sensación de que no hemos respondido todo, en las preguntas que hizo el diputado Melero, hay dos que ya están despachadas, que es el tema del piso y la información, y quedan dos que son para el capítulo de temas de fondo, que es el descuelgue y el sindicato del día después. Sí, mañana. No es cierto, tenía claro. El diputado de Musí. Sí, presidente, muchas gracias. No, si nos podría explicar un poco el artículo 341 y 342, porque de alguna forma corresponde a una adecuación técnica de recomendaciones del Poder Judicial, entonces saber bien cuál es el detalle de eso. ¿Se nos pueden explicar un poco? 41 y 342. Sí, eso efectivamente, ¿se acuerdan que en el primer trámite hubo un informe de la Corte Suprema sobre cómo se tramitaban las distintas reclamaciones? En el segundo trámite hubo un nuevo informe porque se les envió cómo había salido el primer trámite y volvieron a hacer algunas precisiones sobre algunas de estas impugnaciones y reclamaciones. Eso es lo que recogemos, no solo ahí, sino con otros 3 o 4 artículos en relación a ello. ¿Está bien? Perdón. No. Voy a ofrecer la palabra. Si no hay más preguntas, yo no sé si a ustedes les parece que en el tiempo que nos queda, les sugiero, digamos, les sugiero unos 3, 5 minutos, pues asumo yo que serán comentarios, reflexiones. Diputado Andrade. Presidente, yo entiendo que lo que hemos recibido es una información que ha precisado los contenidos de este perfeccionamiento y mejoramientos técnicos, y yo para los efectos del acta quisiera dejar establecida una opinión. Yo creo que debiera ir a la comisión mixta y votarse en consecuencia en contra en el tercer trámite. Prefiero dejarlo por escrito ya que lo vamos...
el artículo, eso es lo que voy a hacer, el 326, que se refiere a la ultraactividad, vinculado con el 336, que también se refiere a la ultraactividad. Yo creo que esas cosas debiéramos votarlas en contra, en función de cómo vienen en el Senado, y creo que queden en acta para los efectos. Dije el 326 y el 336. 336. 326 y 366. No, 336. 326 y 336. Así es. Repito, 326 vinculado con el 336. De inmediato, presidente. Creo que debiéramos también llevar a la comisión mixta, a votar en contra, en el tercer trámite, perdón, dependerá, el artículo 365, porque hay una cápita aquí que me interesa mucho que pudiéramos formalizar en la información, porque se señala que respecto a los trabajadores, un procedimiento especial para los trabajadores por obra o faena, pero se agrega, y con el mayor respeto, no es un perfeccionamiento técnico, que para los efectos de aquello, la obra o faena tiene que tener una duración superior a los 12 meses. Es la parte final, esto está en el artículo 143, en la página 143 del comparado. Entonces, después de un año tiene poco de obra o faena, y creo que en materia de, y esto es lo tercero, creo que en materia de información, no me acuerdo bien cuál era el artículo, pero cuando se refería a la letra A, sí, del artículo 3, no me acuerdo si era 18. Esa planilla. No, que es el 317 que está en lo importante, entendí yo. Perdón. Lo dejamos para mañana, porque lo que quiero transmitir es que usted comprenderá que el gran problema que hemos tenido para enfrentar las dificultades de mejorar la brecha salarial entre hombres y mujeres es precisamente que no hay información de la planilla. Si están echando abajo la planilla de remuneraciones, es la peor fórmula pero lo haremos presente mañana. En todo caso era el 317 letra A. El 317. Que no está aquí. Por eso, disculpe, me anticipé. Letra A e inciso final. Inciso final. Inciso final, para ser más. Inciso final. Le ofrezco la palabra al Está con asesoría directa. estimado diputado de Musí. Tiene la palabra. Diputado de Musí. Muchas gracias, presidente. Agregar también a la consulta esa, que ya se aclaró más o menos el del 341, 342, el de los artículos 376, 377, 378, 378 bis y 379 que hablan un poco de los pactos y que inclusive hay dos que son nuevos. Entonces también no sé si es que nos pueden ilustrar un poco de dónde vinieron esos nuevos y cómo fue la discusión en el Senado. Muchas gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, bueno, a ver, en rigor el pacto del 377 no es nuevo, estaba ya considerado en lo que ustedes aprobaron en la Cámara. El 378, perdón, a ver, sí, tiene razón. En el 376, Pacto sobre Horas Extraordinarias, efectivamente lo que ustedes aprobaron en la Cámara se estimó en el Senado que podía ser un poco amplio. Se establecían estas bolsas de horas extraordinarias a nivel semestral, anual, semestral y trimestral. Y la verdad es que sonaban como 288 horas, etcétera. Entonces se estimó que era demasiado y por tanto se redujo solo a trimestral y con un límite de 6 meses por año. Se mantuvieron los números de horas, pero se redujo de manera de evitar excesos con estas bolsas tan excesivas. Eso respecto del 376. El 377, como dije, ya había sido visto en la Cámara. El 378, sobre distribución de jornada semanal. En rigor, este pacto es un pacto de jornada, como ya está aprobado en el 375. Un pacto de jornada, como los que se pudieran pactar, pero quisimos visibilizar la posibilidad de pactar una semana de 4 días. En vez de 5 o 6, como hoy día establece el código, que tú la puedas poner en 4 días, con un límite evidentemente diario de máximo 12, etcétera, contando todo tipo de horas, pero visibilizarlo y colocarlo ahí. O sea, es algo que se podría hacer con las reglas generales del pacto de jornada
pero que al visibilizarlo se puede promover su uso. La verdad es que fue bien recibido por múltiples sindicatos que consultamos. Máximo 12 dentro de las 12 la hora de colación. Exactamente. Y el 378 bis fue una de las innovaciones que se hizo en la Cámara, es lo que se llama un pacto para trabajadores con responsabilidades familiares. Lo que permite es que el sindicato negocie con el empleador una determinada distribución de jornada para trabajadores con responsabilidades familiares que pueda combinar horas distintas y también trabajo en casa o a distancia y trabajo presencial en el lugar de trabajo. Pero tiene que ser primero acordado por el empleador y el sindicato. El trabajador que requiere de este pacto se adscribirá a él. El trabajador sindicalizado que requiere de esta necesidad, ¿no es cierto?, familiar, se adscribirá a él y en todo momento puede renunciar al pacto y volver a su jornada normal. Exactamente. Gracias. Antes de dar la palabra al diputado Andrade, le vamos a solicitar al Ejecutivo, sin mediar seguramente pregunta, pero por lo menos la explicación del Ejecutivo a las enmiendas del punto 4, porque así dejamos solo las cosas que supone de trascendencia muy importante para el intercambio de mañana. De vigencia. No sé, el diputado Cristian Campos. ¿Vamos a pasar a la cuarta o vamos...? 4, punto 4. No. Vamos a dejar solo el 3, que es más de fondo para mañana. No, mire, solo presidente, señalar de que uno puede entender alguna señal que quiere dar al mercado el ministro, pero la verdad que excluir la cláusula de reajustabilidad con las explicaciones que nos ha dado, a mí por lo menos no me satisface, porque los trabajadores dentro del proceso de negociación van a ser los que nosotros vamos hoy día a excluir de un derecho que nosotros le habíamos consagrado ya en el primer trámite. El tema del IPC yo creo que era una de las cosas que habíamos tenido una larga discusión y que a mí me parecía que eran bastante razonables dejar en esta reforma. También señalar de que lo que señala el diputado Andrade y que había señalado el diputado Boric, también nos parece que el tema de eliminar el artículo 317 con el tema de las planillas de remuneraciones, con algunos argumentos que se señalaron, incluso colocando el tema de ir al Tribunal Constitucional, creo que no hay mejor elemento negociador también en materia de brecha salarial y para poder llegar a un proceso exitoso que obviamente tener el detalle completo de cuáles son las remuneraciones que tiene el personal, para hacer distintas comparaciones y obviamente para tener mejores elementos para poder negociar, ya sea por categoría, por función, por desempeño, por nivel profesional y no tener esas brechas salariales, no poder contar con esa planilla de remuneraciones para poder tener un mejor proceso de negociación. Me parece que no está en el espíritu de la reforma. Por tanto, dadas las explicaciones en este aspecto, me parece que no son elementos menores, sino que son elementos sustantivos, presidente, que se han dejado excluidos y que a mí me parece también que debiéramos darle una segunda vuelta en el tercer trámite en la Cámara. Juntamos nuestra opinión y luego le doy la palabra al ministro. Diputado Tucapel Jiménez. Muy breve, presidente, como mi colega tocó el tema del IPC de nuevo, yo había pensado no referirme, pero mire, lo que yo quisiera preguntarle al ministro, que nos cuesta mucho entender esto, no incorporar el IPC, porque yo a lo mejor voy a dar un ejemplo que es súper repetitivo y lo digo siempre que puedo, que cuesta entender que el Estado firme contratos, por ejemplo, con las autopistas concesionadas, con las empresas de autopistas concesionadas, donde en el contrato la tarifa, la reajustabilidad de la tarifa es IPC garantizado más un reajuste real. Eso lo firma el Estado, el gobierno. Entonces cuesta, ¿por qué no con los trabajadores? Es más, esto abre una discusión tremenda, ¿por qué los sueldos no son en UF, por ejemplo? ¿No es cierto? Que hace tiempo se discute si todo está en UF, ¿por qué suben UF, los sueldos no están en UF? Entonces cuesta entender, como lo decía a lo mejor Cristian Campos, que si bien es cierto puede ser una señal al mercado, pero cuesta, ministro, entender por qué a los trabajadores se le niega el IPC, siendo que por otro lado se le da a las empresas, ¿no es cierto?, o no se hace el cambio definitivamente de pagar los sueldos en UF.
Gracias. No sé, diputado Andrade, usted era sobre el punto 4. Entonces, yo le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Yo sé que el ministro Valdés quiere comentar, digamos, las dos últimas intervenciones de mis colegas y luego para que ustedes vean quién se refiere a los contenidos del punto 4 que está en este minuto. Ministro, diputado Melero. Ahí lo va a explicar. Punto 4. Le acabamos de ver una explicación. Eso, después que intervengan los ministros, que tampoco. Gracias, presidente. Me gustaría referirme a dos temas, al tema de información y al tema de ultraactividad. Respecto al tema de información, la verdad es que este es un tema que no quedó completamente bien con lo que tenemos hoy día y por lo tanto mayor discusión creo que no es un tema que sea casus belli para nadie. Sí pasó, y tengo que ser bien así claro en esto, lo que venía era demasiado en el sentido que vulneraba ya la privacidad de las personas en algunos ámbitos. Y por lo tanto buscar algo que balancee privacidad con información creo que se podría construir. Si hay una persona, por ejemplo, que no quiere que su remuneración se le dé a nadie, por un tema, el que sea, debiéramos tener esa posibilidad. Venía en la información hasta la fecha de nacimiento, entiendo, de las personas, que no tendría por qué ser un tema muy relevante en la negociación. Entonces, el tema de información, dado que se cayó, vale la pena revisitarlo, pero al mismo tiempo creo que hay que compensar este tema de privacidad con temas de información. De hecho, en otra parte que fue aprobado, se usó un criterio que usa impuestos internos para cuando uno le pide información a impuestos internos respecto de datos. Y lo que hace impuestos internos es acumular varios contribuyentes en un mismo reglón, por ponerlo de alguna manera. Para la información de las personas que no están en el sindicato quedó así. Se podría hacer una solución así o de otro tipo. Eso respecto de información. Respecto de ultraactividad, quiero hacer la contraposición a que con todo el buen... creo que tenemos la mejor disposición para encontrar fórmulas para información. Desde el Ejecutivo pensamos que la indexación salarial es un peligro macroeconómico mayor. Esto, diputado Campos, no es un gesto al sector privado, es que estamos seguros que la economía va a funcionar mucho peor en los próximos años con eso. 30 años de esfuerzo macroeconómico para tener tipo de cambio flexible, ancla de inflación, etcétera, se pueden echar por la borda con mecanismos de este tipo. De hecho, quiero decir que esta misma comisión y la sala votó en contra del piso indexado. O sea, sacó el piso indexado, por la misma razón, pero quedó la ultraactividad como un cogollito de este tema. Y pensamos que es bueno limpiarlo, porque de nuevo, es un tema fundamental. Países que han experimentado con esto, el caso de Israel, por ejemplo, bueno, tuvo problemas de anclaje inflacionario mayor hasta que decidieron deshacer esto por ley. Se prohibió por ley indexar salarios. Lo mismo a un nivel menos fundamental, menos radical, pasó en Brasil. Entonces, pensamos que, contrario a lo que la primera aproximación sugiere, que podría ser bueno para la negociación bilateral, eso es cierto, le da más poder a una parte, pero eso es un argumento microeconómico y es muy importante agregar esos argumentos a imaginarse qué pasa si todos tienen este mismo tratamiento. El diputado Jiménez hace el buen punto de qué pasaría si se pagan los salarios en UF. Bueno, eso significaría que la política monetaria en Chile se hace completamente irrelevante. Mejor fijemos el tipo de cambio al UF y nos transformamos a $1.39 de nuevo. A propósito, en la crisis del 82, ahora que recuerdo, la rigidez salarial produjo los problemas que produjo. Y era porque no se podían bajar los salarios nominales. No estamos hablando de nominales, estamos hablando de reales en este momento. Y con el tipo de cambio fijo era imposible ajustar los salarios a la nueva realidad. Y el país saltó por los aires, por esa razón y por muchas otras. Pero eso, si desde el punto de vista
de la historia económica de Chile fue un factor que contribuyó claramente. Entonces, sería probablemente lo podríamos hacer igual nosotros, pero el punto que quiero decir es que esto no puede ser evaluado solo desde el punto de vista microeconómico de relaciones trabajo-empleador, sino que tiene implicancias macroeconómicas que son muy importantes y por lo tanto nosotros vamos a, desde el Ejecutivo, tratar por lo menos de que esto no quede en el proyecto. Diputado Melero, y después la palabra al ministro. Gracias, presidente. No, que considero que las aclaraciones del ministro de Hacienda despejan parte de lo que fue ya la discusión en la Cámara y que se repiten algunos argumentos que, en fin, pero me parece respecto al tema de la información, preguntarle al gobierno si pudiera de cambiarse el tema de la información, producirse alguna colisión con la ley de protección de los datos personales, porque tenemos que buscar armonía, no puede, creo yo, la reforma laboral abrir plenamente la información obligatoria de entregar nominalmente los salarios con la ley de protección de datos personales. Yo no sé ahí, yo no la tengo en la mano, pero no sé si la ministra del Trabajo o el subsecretario lo han visto en detalle, porque si tal como está redactada se adecua bien a eso o si hubiera innovación pudiéramos salirnos de eso. ¿Usted quiere hacer un alcance sobre el tema, ministro Izaguirre? Gracias, presidente. Es que este es un tema de la mayor importancia. Yo dediqué 16 años de mi vida a trabajar en torno a perfeccionar el modelo macroeconómico de Chile y superar lo que fueron ciertas enfermedades endémicas que tenía Latinoamérica y Chile. Desde el punto de vista de cada empresa es completamente justo. ¿Qué otra cosa podría decirse? El que cuando hay inflación, el empleador en su oferta al menos tenga que respetar el alza del costo de la vida. Eso hace sentido común. Lo que pasa es que lo que estamos discutiendo acá es si eso tiene que producirse en todas y cada una de las empresas al mismo tiempo, o por lo menos dentro de un periodo de negociación. Y eso es lo que sería tremendamente negativo para las características estructurales que tiene nuestra economía. Voy a ser muy sintético. Nosotros somos un país que tiene una estructura de exportación basada fundamentalmente en materias primas y su elaboración. No somos los únicos. Toda Latinoamérica es así, Sudáfrica es así, Australia, Nueva Zelanda y en su época, y todavía Suecia, Finlandia, los países del... Todos esos países están constantemente sujetos a que sus precios de sus exportaciones, que una parte muy importante de sus ingresos, suba o baje. Por tanto, es fundamental que tengan la capacidad de mejorar sus condiciones y de ajustar sus condiciones. Cuando no tienen esa capacidad, y tenemos demasiada literatura, muchos libros escritos sobre esto, y vienen los periodos de vacas flacas, estas economías no tienen cómo ajustarse y caen a 12, 14, 15% de desempleo, como nos pasó muchas veces en nuestra historia. Yo creo que si algo, entre otras cosas, y contrariamente a lo que dicen los sectores más conservadores, de muy bueno tiene esta reforma laboral, es que creo que sindicatos bien equipados, numerosos y poderosos dentro de las empresas van a tener mucho más posibilidades de compactar y concordar con los empleadores cuando vienen situaciones buenas, pero también cuando vienen situaciones adversas a objeto de evitar quiebres innecesarios. Es una flexibilidad que un movimiento sindical potente nos da y que realmente la heriríamos de muerte si nos metemos en la ultraactividad que corresponde a negociaciones, a respuestas obvias que ocurrieron en muchos países hermanos por los problemas de hiperinflación. No es el problema de Chile. Bien, un segundo. Solo precisar, porque como queremos escuchar sobre el punto 4, las intervenciones del Ejecutivo parece que son en la línea de defender el proyecto que estamos discutiendo. Pero solo con mucho respeto, ministros, vamos a convenir primero que la indexación no es otra cosa que defender el poder adquisitivo de un salario. Y me parece casi lógico que parlamentarios que están vinculados a temas precisamente
que tiene efectos sobre trabajadores en la pérdida del poder adquisitivo y por tanto en la baja de los salarios reales por sobre el nominal, tengan el punto que se ha planteado en las preguntas, en los comentarios. Yo creo que va a ser interesante un intercambio, más allá de las tareas institucionales que cada uno tiene, sobre cuestiones como esta y el desarrollo del país. Pero yo quisiera dejarlo ahí porque lo contrario, entiendo perfectamente, porque he compartido las motivaciones que hay en preguntas y en propuestas de muchos de nosotros respecto al resguardo que tienen los salarios, garantizando, digamos, esto en esta reforma. Pero solo marcar, le ofrezco la palabra después al diputado Andrade, que hay más de una mirada, a lo menos dos, en un tema como este, y no asumo que alguien esté atentando ni contra el desarrollo ni anunciando una hecatombe de la economía nuestra. No veo eso en la motivación. Diputado Andrade, usted quería... Muy corto, presidente. Esto lo discutimos en la comisión en su momento. Aquí se votó y se aprobó. Y fuimos a la sala y la sala respaldó a la comisión de trabajo, ¿no? Lo que cambió fue en el Senado. Y incluso yo recuerdo que en esa discusión se produjo el ejemplo de que pudieran estar de acuerdo el empleador con su sindicato para dejar establecido en el contrato colectivo indexado el IPC, y el Ejecutivo señaló que aún así no era razonable, incluso en consecuencia teniendo la voluntad del empleador y del sindicato. O sea, estando de acuerdo las partes. Incluso el alegato fue, estábamos pasando por encima de algo que era básico del proyecto, que era la bilateralidad del contrato, el que debiera definir las condiciones. Y en segundo lugar, solo decir que respecto a la ultraactividad que está planteado aquí se refiere a circunstancias específicas. Cuando el proyecto se presenta o no se presenta, o se presenta a destiempo, de eso estamos hablando, no de una norma de aplicación general. Gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo frente al tema punto 4, porque tenemos 15 minutos de sesión aún. Gracias, presidente. En materia de las disposiciones transitorias que dicen relación básicamente con la vigencia, la entrada en vigencia de esta ley, en el artículo primero lo único que hace el Ejecutivo es señalar, agregar una frase final que establece sin perjuicio de las excepciones que contemplan en las normas siguientes, vale decir, son 6 meses, sin perjuicio de las normas siguientes, porque van habiendo plazos distintos por materias específicas. La norma general es que entra en vigencia 6 meses después de publicado en el diario oficial. En el artículo segundo, tercero, cuarto y quinto, aquí se han sustituido por los siguientes. La negociación colectiva se rige íntegramente y para todos los efectos legales por las normas vigentes al día de presentación del proyecto de contrato colectivo. Nosotros teníamos que se regirán por las normas vigentes en el momento de su inicio. Aquí es por las normas vigentes cuando lo presento. ¿Ya? Esa es hay una sutileza, pero es importante decirlo. Después dice que los instrumentos colectivos suscritos por sindicatos o grupos negociadores con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, y eso tiene que ver con lo que preguntaba por su intermedio presidente el diputado Andrade, regirán hasta la fecha convenida en ellos, vale decir, los instrumentos que están vigentes siguen hasta su expiración. Contrato y convenio. Hay una norma importante, me lo recuerda el subsecretario, va más adelante, que tiene que ver con los grupos negociadores, la voy a explicar después, que es que está en el artículo 10, que señala que los grupos negociadores, artículo 10 dice, a partir de la publicación de la presente ley, los grupos de trabajadores que se unan para el solo efecto de negociar solo pueden hacerlo cuando no hay sindicato en la empresa. O sea, que es importante para efectos de que en estos plazos de 6 meses, ¿no es cierto?, se levanten muchos convenios colectivos que no es el sentido del legislador. En el artículo tercero habla de los plazos especiales para los servicios mínimos y equipos de emergencia y viene a complementar la norma antigua que habíamos discutido aquí en la Cámara de Diputados. Dice, a partir de la publicación de la presente ley, las empresas y organizaciones sindicales podrán calificar de común acuerdo los servicios mínimos y equipos de emergencia que se refiere al artículo 360 del Código del Trabajo, aplicando el efecto lo dispuesto en inciso primero, segundo y séptimo del 361.
ambos incorporados por el numeral 38 del artículo 1 de la presente ley. Y hace una serie de relatos respecto de qué es lo que pasa cuando la negociación colectiva debe iniciarse dentro de los 2 primeros meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. El empleador deberá ejercer su requerimiento dentro del plazo de 90 días contados del 4.º mes siguiente a la publicación de la ley. Si la negociación colectiva debe iniciarse dentro del 3.º o 4.º mes posterior a la entrada en vigencia de la ley, el empleador lo ejercerá dentro del plazo de 90 días contados del 5.º mes siguiente a la publicación de la ley. O sea, uno va viendo cómo se va corriendo a efecto de que no se acaben los plazos. El artículo 4º explica qué es lo que pasa con el artículo 38 actual del Código del Trabajo y dice que será aplicable las que se dicten a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Las resoluciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley regirán hasta la fecha establecida en ella. O sea, todas aquellas autorizaciones que se pidieron, ¿no es cierto?, conforme al artículo 38, rigen hasta la fecha que se estableció en esas autorizaciones. Eran 4 y ahora son 3 años. ¿Por qué? Porque antes eran 4 años y ahora bajamos, ¿no es cierto?, a 3 años los plazos máximos de los convenios, los pactos, los acuerdos. En el artículo 5º se establece qué pasa con los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. Son 24 meses cuando hay un nivel de sindicalización de 50 o más % de sindicalización en las empresas, excepto para los pactos de responsabilidades familiares y distribución de jornada semanal. En ese caso no corre este plazo de 24 meses. La regla anterior no será aplicable a esos pactos. Se han incorporado además artículos 6º, 7º, 8º, 9º y 10º, 11º, 12º y 13º transitorios nuevos, los que se señalan a continuación. Sí, son del Ejecutivo. El 6º dice relación con el delegado del personal. El delegado del personal que hubiera sido elegido antes de la publicación de esta ley podrá permanecer en sus funciones hasta expirar en el periodo para el cual fue elegido y gozará del fuero que se refiere al 243. ¿Por qué? Porque en la discusión en el Senado se elimina esta figura. En el artículo 7º, el Pacto Especial de Horas Extraordinarias del 376 del Código del Trabajo, incorporado por el número 38, artículo 1, solo se podrá acordar a partir del primer día del 25º mes posterior a la entrada en vigencia de la ley. Después, los sindicatos constituidos con anterioridad a la publicación de la presente ley podrán completar el quórum exigido en el artículo 227 en el plazo máximo de 2 años, manteniendo su derecho a negociar. Transcurrido el plazo de 2 años, el sindicato mantiene su personalidad jurídica, pero si no tiene el quórum no puede negociar. En el 9º está el año que se les da a los sindicatos para poder hacer las adecuaciones a sus estatutos de acuerdo a estas normas. En el 10º ya lo vimos, que es el tema de los grupos negociadores. En el 11º se fija el plazo que tiene el Ejecutivo para dictar los reglamentos consignados en el artículo 1, artículo 2 y 11, que es de 6 meses desde la publicación de la ley. En el artículo 12º está el Consejo Superior Laboral, que se va a constituir dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial. Y en el 12º está dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior Laboral deberá emitir un informe anual de seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de sus disposiciones, requiriendo antecedentes, opiniones técnicas y formulando recomendaciones en su caso, y este informe deberá ser remitido al presidente de la República y al Congreso Nacional. Un poco recogiendo lo que ha sido la experiencia de ustedes en la Cámara de Diputados de los informes de evaluación de cumplimiento de ley. Esos son, presidente, los artículos transitorios. Le voy a dar la palabra al diputado Andrade, diputado Melero, en el tiempo que nos resta. 8. Ah, sí. Según este... 19-22. Presidente. Pero con este abrir la sesión. Diputado... Para responder a... Es que se nos quedó una pregunta del diputado que no tenía que ver con los transitorios, con este grupo cuarto, que era el tema de la información y si esto afectaba al derecho de privacidad. Estamos hablando que la información que se rechazó en la Cámara de Diputados dice relación con la información de los trabajadores afiliados al sindicato. Esa es la información que se solicitaba al empleador y esa es la que se ha rechazado en la Cámara. Nosotros entendemos que si uno entra al sindicato y entra para pelear por todas las normas de equidad, de equilibrio, en fin, es información fundamental para poder cumplir con ese objetivo, tal como lo han expresado
los señores diputados en esta sesión. Diputado Andrade, después el diputado Melero. Presidente, solo para los efectos de la misma lógica del punto 2, de puntualizar alguna opinión respecto de los artículos, en este caso las normas transitorias, para los efectos del acta y eventualmente el informe. Quisiera mencionar que a mí me parece que el artículo 2 debiera considerar su alternativa de ir en el tercer trámite ser rechazado y eventualmente en la mixta, porque de lo que se trata es de que un trabajador sujeto a un convenio colectivo hoy día vigente, producto de una negociación con un grupo negociador, queda imposibilitado de incorporarse, mientras el convenio esté vigente, queda imposibilitado de incorporarse al sindicato y por esa vía negociar el nuevo contrato colectivo que así fuese. Quiero dejarlo puntualizado solamente, si es necesario, si hacemos una discusión no tengo problema, pero hasta ahora quiero dejarlo puntualizado para los efectos del acta y eventualmente del informe. Demos la palabra a Melero y así responde las dos cosas antes de cerrar la sesión. Presidente, por su intermedio, a los ministros presentes, quisiera que me explicaran bien el artículo 10º transitorio, que la ministra lo pasó rapidito, pero dice que a partir de la publicación de la presente ley, los grupos de trabajadores que se unan para el solo efecto de negociar solo podrán hacerlo en empresas en que no existan instrumentos colectivos vigentes o suscritos por sindicatos. A partir de la publicación, ni siquiera de la entrada en vigencia de la ley. Esto es un proceso que, desde mi punto de vista, salvo que me digan lo distinto, lo que hace es acelerar la titularidad sindical, en que le van a quitar el derecho a los grupos negociadores desde el momento que se publica la ley. Esto, presidente, sí que se suma a nuestro requerimiento al Tribunal Constitucional. Esto sí que ya suma un factor adicional, porque más encima de existir titularidad, ahora le quitan al tiro, al momento de publicarse la ley. Entonces yo quisiera que me explicaran esto, y seguro que me explique, voy a hacer cuestión de constitucionalidad de inmediato, presidente. Muy bien. Quedan poquitos minutos, pero diputado Vallespín, para que alcance a contestar el Ejecutivo. Muy cortito, creo que podría darse una respuesta integrada del 2 con el 10, porque de alguna otra manera la preocupación que plantea el diputado Andrade pudiera responderse mejor si se vincula la respuesta de ambos temas. Y la consulta que yo tenía era en el artículo 5 transitorio de la vigencia de los pactos. En la Cámara de Diputados se aprobó una cosa que era en función de una gradualidad, en función del grado de representación. Ahora se llegó a uno que me parece bien, del 50% exclusivamente. Las razones que se tuvo en cuenta para esa definición me gustaría saber cuáles fueron, para ver si era coincidente con preocupaciones que nosotros planteamos en la Cámara o no. Ministra. Gracias, presidente. Efectivamente, están vinculadas las preguntas del diputado Andrade y el diputado Melero, por su intermedio. El artículo 2 está vinculado con el artículo 10. Lo que señala el artículo 2, y para hacer la aclaración, es que no es que el trabajador no se pueda afiliar a un sindicato, sí lo puede hacer, incluso estando afecto a un grupo negociador. Lo que ocurre es que no habíamos dicho qué pasaba si él tenía efectos, ¿no es cierto? Él está siendo beneficiario de los beneficios de un grupo, de la negociación de un grupo negociador. Bueno, como es un contrato, es en este caso un convenio, ¿no es cierto?, del grupo con el empleador, le obliga a las partes y por tanto le persiguen aquellos beneficios hasta que se extinga. Y eso es lo que estamos diciendo, pero afiliarse a un sindicato siempre lo puede hacer, un poco la misma norma que tenemos sobre cambiarse de sindicato, que a uno le persiguen los beneficios hasta que se extingue el contrato colectivo y por tanto pasa a tener los beneficios del nuevo sindicato cuando así transcurre el tiempo. Para evitar de que en este periodo de 6 meses haya un festival de grupos negociadores y dejen amarrada a mucha gente, porque lamentablemente la OIT así lo ha señalado respecto a los grupos negociadores que son utilizados con tal efecto, es que hemos adelantado una de las vigencias de la ley y estamos diciendo sí que el término de los grupos negociadores se adelanta no a la vigencia, la vigencia de la ley 6 meses después, sino que al momento de su publicación. No es extraño de que las leyes tengan distintos tipos de entrada en vigencia. Acabamos de explicar, por ejemplo, que las normas sobre determinación de servicios mínimos, para que puedan estar determinados antes de que comiencen las negociaciones que empiezan al tiro al momento de la vigencia, se realizan antes esa determinación de los servicios mínimos y así en múltiples leyes que tienen distintos tipos de entrada en vigencia. Ministra. Para complementar, presidente, hoy día nosotros ya estamos siendo testigos de cómo se están adelantando negociaciones colectivas en empresas donde queda 1 año aún de vigencia y se están adelantando y se están haciendo por 4 años. En una manera de
digamos, frente yo creo que un poco los temores de lo que va a suceder o no con esta ley. Y en el caso de los grupos negociadores, bueno, la verdad es que también está ocurriendo eso. Y esto es un poco como la discusión del Obamacare, ¿no? Cuando se discutía entre republicano y demócrata el desastre que iba a traer ese sistema de salud en Estados Unidos, y se hizo todo tipo de pronósticos en esa materia y hoy día está funcionando y funciona bien, con todo lo que significó su implementación. Pero aquí pasa un poco lo mismo. Se instalan ciertos juicios que nadie sabe a la larga qué va a pasar, pero lo que hay es un proyecto de ley que busca un equilibrio donde existe información, donde, como decía el presidente, el ministro Izaguirre, tengamos sindicatos informados, serios, que se sienten a conversar con sus empleadores, no para destruir la empresa, sino que para ver cómo lo hacemos mejor. Estimados colegas, les quiero sugerir que el día de mañana reactiven todas las inquietudes que hoy día no lograron canalizarse por temas del tiempo. Ha llegado la hora del cierre de la sesión y considero... Hoy día era hasta las 7:30. 6:30 mañana. Así la citamos. 7:30. 7:30. No, 29:32 segundos. Hay una pregunta que quedó pendiente. No, lo que pasa es que quería mencionar lo siguiente. Es precisamente esa mi prevención, y por eso creo que esto debe quedar en el acta para una eventual votación en contra, porque mi punto no es que puedan entrar al sindicato. Mi punto es que aunque entren al sindicato van a seguir combinados por un convenio colectivo que se aprobó antes. Y escúcheme, la promulgación y publicación de esta ley va a tener que esperar el examen del Tribunal Constitucional. Y eso yo no sé cuánto tiempo va a hacer, pero le garantizo que va a ser a lo menos 30 días. En estos 30 días, como ya decía bien la ministra, se van a producir cosas en las empresas. Y yo lo que no quisiera, entonces démosle al trabajador la opción de que si se quiere quedar con el convenio, entra al sindicato y se quiere quedar con el convenio, lo haga. Pero también demos la opción que si va a entrar al sindicato, corre el riesgo de negociar colectivamente con su sindicato y asuma las consecuencias del contrato colectivo. ¿Por qué no le vamos a permitir al trabajador que tome esa decisión? Ese es mi punto. Bien, diputado Andrade. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión... Le damos por la...